Muy buenas madrugadas, amados hermanos, amigos, familia. Digo buenas madrugadas porque ya es la medianoche con 44 minutos, ¿no? Para el día, para el día domingo. Esta semana he titulado el tema como la paciencia, ¿no? Quería hacer un preámbulo sobre esta palabra. En este momento me pongo a pensar o me estoy imaginando que estoy en una fila del banco y pues hay mucha demanda de personas que están queriendo cobrar determinada cantidad de dinero a sus intereses y pues la fila está a una cuadra y media para entrar al banco. Entonces ahí se nos viene un sentir de tener paciencia, ¿no? De tener paciencia. Esa paciencia tiene que ver eh, con el control del tiempo y el estado psicológico que uno tiene. O sea, tener paciencia. O sea, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Este concepto no está mal que digamos, pero esta palabra paciencia es usado en nuestro diario vivir. Ten paciencia de algo, ten paciencia que vas a llegar a conseguir tus objetivos, ten paciencia que ya va a llegar tal familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la paciencia en el sentido bíblico relacionado a la palabra de Dios es diferente. En la palabra, en el griego, la palabra es upomone, y describe una una resistencia valiente que desafía el mal. Pero en hebreo, en hebreo, eh, la palabra no existe específicamente como tal. Ser paciente se dice que tiene largo aliento. Y esto viene en una contraposición a los impacientes que tienen un corto aliento. Y hay un versículo en la Biblia que se relaciona mucho con el sacrificio que hizo Cristo con respecto al sufrimiento. En Isaías capítulo 53, versículo 11, dice, por los trabajos de su alma verá la luz. O sea, por el sufrimiento que tuvo su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos, ¿no? Entonces, en hebreo da a entender el soportar, ¿no? En un largo aliento. Y en el hebreo moderno está, su pronunciación es saplanut, S-A-V, S-A-V-L-A-N-U-T, saplanut, en hebreo moderno. Entonces, eso en nuestra mente común nos hace ver, hermanos, que la palabra paciente es equivalente al sentido de padecer, al sentido de padecer. Es un sufrimiento. Por eso es que esta palabra de, de, de la paciencia deviene de la palabra paciente. Recuerden ustedes que en el hospital se usa paciente cuando una persona está en cama o está teniendo una determinada enfermedad. Entonces, en ese momento,
esa persona está en una condición de paciente porque está sufriendo, porque la carne está herida y por lo tanto pues afecta toda la parte del cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanos, la paciencia con esperanza se le puede tomar como un sentido eh, pasivo, como el ejemplo del banco, ¿no? ¿No? Tener esa paciencia, ¿no? Muy bien. En, en la palabra de Dios, la palabra paciente tiene que ver mucho con persistencia, largo aliento, ¿no? Y que esta palabra de persistencia, de perseverancia, ¿no? No se encuentra mucho, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero sí ya en el Nuevo Testamento se usa con mayor frecuencia este tipo de sufrimiento. ¿Y a quién está dirigido esta palabra paciencia? Está dirigido a un público que recién está empezando a conocer a Dios. Eso quiere decir que cuando una persona está en búsqueda de su identidad con relación a Dios, se va a encontrar frente a la cruz de Cristo y va a entrar en un proceso de arrepentimiento, que ya muchas veces hemos hablado, para convertirse en un verdadero hijo de Dios, y desde ahí va a tener una libertad porque va a tener el Espíritu de Dios en su corazón y va a adquirir una libertad espiritual, pero va a comenzar a padecer y va a comenzar a sufrir, ¿no? Como en la carne, por ejemplo, el pueblo hebreo, en el momento que estaba como esclavo, ¿no? Estaba como esclavo en Egipto 430 años, cuando Dios le da la libertad y cruzan el mar de Junco, que es conocido como Mar Rojo, y cruza el mar, se abren las aguas, al cerrarse se cierra justo cuando ellos terminan de pasar, pero el ejército de Egipto, representado el pecado que les perseguía, ¿no? No dejan y ellos se quedan libres de pecado, libres de ese peligro. Espiritualmente es que cuando yo me arrepiento, yo salgo del pecado, yo salgo del cautiverio, de la esclavitud, ¿no? De mi alma, y en el momento que yo entrego mi vida a Cristo, yo empiezo a gritar libertad. Pero fíjense ustedes que el pueblo hebreo comenzó a cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida que el Señor les dio. En ese momento comenzaron a sufrir la carne, prevaleciendo el sufrimiento de la carne y olvidándose que tenían una promesa que el Señor les había dado de que tenían que llegar a la tierra prometida porque ahí había leche y había miel. Muy bien, entonces vamos a tocar esta palabra. eh, es tan amplia, es profunda, es interminable. La palabra de Dios siempre es interminable. Pero vamos a tocar algunos puntos en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Hablando del libro de Apocalipsis, hermanos, cuando siempre leemos el Apocalipsis y cuando pensamos en el pensamiento nuestro, valga la redundancia, y no en el pensamiento de Dios, y culturalmente cuando se habla de Apocalipsis, nos inclina la carne a pensar, a tener miedo, y nos inclina a la carne a pensar del miedo del final del mundo. Por un lado, las cosas sí van a suceder, pero para el cristiano no debe de tener miedo, sino
el mensaje que tiene el Apocalipsis para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el creyente, es un mensaje de consolación. Y si ustedes se ponen, paran y piensan, ¿no? Es un mensaje de consolación. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Miren ustedes. Dice, yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia. Miren ustedes, dice, en la aflicción y en la perseverancia. Esta palabra perseverancia, en alguna versión, en una versión bíblica, yo estoy usando la Peshitta, y en otras versiones dice aflicción y en la tribulación, ¿no? Y en la tribulación. Y esto atrás, descodificando ya para pasarse a la traducción correcta que es de la corriente hebrea, dice que se refiere a la paciencia de Jesucristo. A la paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en el sufrimiento, en la perseverancia, ¿no? En la paciencia que tuvo Jesucristo. Miren, fíjense ustedes, esto con el principio comparativo, para que puedan entender, vamos a buscar Romanos capítulo 8, 35, 36. Dice así, no se olviden de Apocalipsis 1, 9. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o hambre, o pobreza extrema, o peligro, o espada? Como está escrito, versículo 36, como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Entonces dice, por el padecimiento que pasó Cristo, nosotros también tenemos que pasar por ese tipo de sufrimiento, por ese tipo de padecimiento. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, 9, presten atención, abran la palabra del Señor, no solamente escuchen el video. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia. Esta perseverancia que dice, y en el padecimiento que Cristo pasó por causa de Jesucristo, dice, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra del Señor. Y la isla Patmos es una isla que solamente había una prisión, ¿no?, de los romanos, y ahí le habían metido en la prisión a Juan, al apóstol Juan, ¿no?, al discípulo querido del Señor. Y en esa isla Patmos recibe esta revelación que nosotros le llamamos Apocalipsis. Muy bien. Entonces, ya entendemos esto, ¿no?, que este tipo de padecimiento, hermanos, en la vida de uno es momentánea. Es momentánea a cambio de la gloria de Dios. La palabra gloria tiene varias connotaciones, pero en una de ellas, la gloria viene a ser el peso que tiene uno de la palabra de Dios en la vida que hemos tenido durante el tiempo que el Señor nos ha dado. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El padecimiento hace que la carne o la persona en la carne no sea atractiva en su padecer de Cristo. Él no era atractivo. En el padecer que Cristo tuvo en su ministerio, Él padeció mucho. Entonces, eso no era atractivo. Y eso invita a que también este padecer
el mundo a nosotros no nos ve atractivo, no nos ve atractivo. Y hoy en día, eh, al no vernos atractivos, hermanos, es porque nosotros estamos, presten la atención aquí, estamos haciendo le estamos sacrificándole a nuestra carne. En este corto tiempo que tenemos, le estamos sacrificando a la carne. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios tenga peso y domine. O sea, que la palabra de Dios, ese mundo espiritual, tenga más dominio en nosotros, ¿no? Hablando de carne, hablando de hombre, hablando de mujer, en el sentido de ser humano. Muy bien. Tal es así que esa misma conducta lo pasó Jesús, ¿no? Yeshua, en el momento que él vino, ¿no? Dios vino como hombre y padeció. Y también ustedes ven a través de la palabra del Señor que él no era atractivo delante de los ojos de esa sociedad que vivía, que era el pueblo judío, ¿no? Era el pueblo judío. Y tal es así que no le vio agradable en varios motivos que ya sabemos, y votaron en mandarle a matar los propios judíos. Muy bien, entonces, qué cosa hoy en día, en esta modernidad, qué cosa es lo que más se preocupa el enemigo, la sociedad, el principado de este mundo, ¿no? Crean empresas internacionales para crear tipo perfumes, tipo cremas para masajes, tipo eh, elementos para el maquillaje del rostro, ¿no? Eh, instituciones en donde se cuida el cuerpo y se masajea, academias de gimnasia en donde se va a narcisizar al cuerpo, ¿no? Al ego, ¿no? Todos queremos tener un cuerpo musculoso, ¿no? Hasta entrar a la enfermedad, como se llama, de la vigorexia, ¿no? Y una serie de elementos específicamente para cuidar el cuerpo. Entonces, nosotros no queremos que nuestro cuerpo padezca. Nosotros no queremos que nuestro cuerpo esté como paciente en un hospital. No queremos ni siquiera un pinchazo de un alfiler, porque le estamos cuidando hoy en día a nuestro cuerpo. No quiere decir de que no podamos cuidar nuestro cuerpo, sino es que le tomamos en primer lugar como una idolatría a nuestro cuerpo y no le damos el peso adecuado a nuestra identidad espiritual. El peso tiene que ser por la palabra de Dios. Miren ustedes, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice así: yo conozco tus obras. Esta palabra de obras es equivalente, atrás de esta palabra, es equivalente a trabajo. Yo conozco tu trabajo, ¿no? Yo conozco tus obras. Miren ustedes, tu dolor y tu perseverancia. Atrás de esta palabra de perseverancia, de dolor, hay un sufrimiento de la carne, ¿no? Lo está sacrificando la carne. Que no puedes soportar a los malos y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos, ¿no? Eso, ¿cómo lo podemos entender? Cuando hay líderes en las congregaciones que prevarican en el momento que están predicando, entre comillas, la palabra del Señor. En su enseñanza no hay una sana doctrina.
En la enseñanza es prevaricadora, adulterada, ¿no? Y apóstata. Ya hemos hablado de la palabra apostasía, que es salir fuera del lugar, ¿no? Se está hablando de algo, pero fuera de su lugar. Ese es ser apóstata. De ahí vienen los falsos profetas. Entonces, en este versículo 2 dice que en el trabajo de esta persona, de que el Señor está aprobando, ¿no? Le encuentra agradable ante sus ojos, ¿no? Dice así, de que, esa persona no puede soportar a la gente mala y, ha puesto en prueba a líderes, apóstoles, pero que no lo son y los han encontrado falsos. Entonces, por ejemplo, personalmente a mí, cuando escucho yo una enseñanza y lo veo que es falso y lo veo que este hermano se está inventando algo de su propia cabeza, está recitando una poesía, no tiene ni noción cómo discernir la palabra del Señor y está hablando del contenido de la palabra del Señor solamente por encima de su propio razonamiento y no lo está discerniendo y no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque esa persona no se prepara, no tiene la importancia de dar una doctrina sana, un pasto verde para alimentarle a las ovejas que están asiduos de la palabra del Señor, ¿no? Versículo 2, ya hemos leído. Versículo 3, y tienes perseverancia y has soportado. Toda esta palabrita lo he puesto entre paréntesis. Y tienes perseverancia y has soportado por el trabajo constante de la palabra del Señor que esa persona tiene. Por causa de mi nombre y no has desfallecido. ¿No? No he declinado. No he declinado. Pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no iré a ti pronto y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Entonces, este creyente que ha estado llevando a cabo su trabajo, llevando a cabo la obra del Señor, y al final detestaba la palabra del Señor, entonces él se aleja y se adecúa luego a una monotonía y se queda como quien así la conducta de Lot, ¿no? Que veían las cosas desagradables, pero él aparentaba ser justo, ¿no? Y como que seguía la corriente. Entonces, aquí nosotros siempre cometemos el error. En este versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor. Y siempre enseñamos ese primer amor, siempre enseñamos sobre un sentido romántico, ¿no? De que estuve enamorado de Dios, pero ahora pues ya como quien ya no le amo mucho, ¿no? Asociamos con el amor que tenemos hacia el hombre, hacia la mujer, ¿no? El esposo o la esposa, el enamorado, el novio con la novia con el novio, ¿no? Entonces como que ya viene la rutina, ¿no? Viene la rutina y he perdido yo mi primer amor. Y no es así, hermanos. Si ustedes se fijan a ustedes, hemos leído Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 2 está hablando que esta persona, siendo agradable delante de las cosas de Dios, era un creyente celoso, que no soportaba a los malos y no soportaba a los falsos profetas, porque enseñaban mal. Él era celoso.
Pero ha pasado el tiempo y en el versículo 4 dice, pero estoy contra ti por cuanto has dejado tu primer amor. O sea, has dejado tu primera conducta que tú tenías, que era celoso, defendiendo mi palabra, y te has ido acomodando a estos hombres malos, y te has ido acomodando a estos apóstoles que enseñan mal, y te has ido acomodando también a esas enseñanzas. A eso se refiere la pérdida del primer amor. Versículo 5 dice, por tanto, y este por tanto es resolutivo, dice, acuérdate de dónde has venido, de dónde has salido, arrepiéntete, endereza tu camino, hermano, y haz las primeras obras, porque si no iré a ti pronto. Dice, y haz las primeras obras, o sea, de lo que como empecé a ser celoso desde el inicio, dice, esas son las primeras obras, ¿no? Ser celoso de la palabra del Señor. Muy bien. Cuando nosotros tenemos ese tipo de padecimiento, hermanos, ese tipo de padecimiento, estamos considerados siendo hijos de luz. Vosotros sois luz del mundo, dice la palabra, ¿no? Yeshua, o Cristo conocido, le dice a los discípulos, vosotros sois luz del mundo. Pero por otro lado también hay que tener cuidado que también atrás, descodificando esto, que nosotros somos hijos de tinieblas. Suena fuerte, pero también el creyente es hijo de tinieblas. Nosotros comenzamos siendo hijos de tinieblas porque venimos de una generación pecaminosa. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos el don del Espíritu de Dios, entra un punto de luz en nuestro corazón. Y ese padecimiento que le hacemos a la carne, ese sacrificio, ese sufrimiento que no es agradable, no somos aceptables en la sociedad. Entonces, esa luz, vamos a imaginarnos del voltaje, va aumentando el voltaje y va iluminando la parte de las tinieblas, y las tinieblas se van apartando, ¿no? Hasta que nuestro corazón, el campo o la extensión de nuestro corazón, sea ampliamente iluminado. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino, y lumbrera mi camino. Uno de los casos de la historia de la palabra del Señor, ¿no? Verídicamente es la historia de Job. Miren ustedes cómo él ha sufrido. Él era, pues ya falleció, ¿no? Él era hijo de luz. Él era hijo de luz, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad viene este tipo de paciencia, este tipo de sufrimiento, esa perseverancia? Observen ustedes el código que nos está mandando a entender lo que le pasó a Job. ¿Por qué? Porque arriba, ¿no?, en la gloria de Dios en los cielos, el enemigo, Lucifer, se fue a la reunión que el Señor había convocado, ¿no?, de sus hijos. Y uno de ellos, que es hijo también, Lucifer, de Dios, y es su secretario, que es el más chambeador, es el más trabajador, ¿no?, hace referencia sobre Job y le dice, Job no le pasa nada, no tiene sufrimiento, es porque le das todo, no le falta nada, tiene sus hijos, está bien organizado, él es millonario, ¿no? Pero a ver, tócale para que veas. Es como quien decía, a ver, dame permiso, a ver si yo le toco la carne, a ver si no te va a dejar. A ver, entonces el Señor autoriza que le toque, pero le dice, no me toques el alma de Job.
Entonces, ¿qué pasa? Esto hace entender, hermanos, que cuando nosotros estamos en ese padecimiento, hay una cruenta guerra en el mundo espiritual. Hay una batalla en el mundo espiritual. Presten atención aquí. ¿Por qué existe esa batalla espiritual? Aquí hay una lucha de la carne, porque la carne llama, ¿no? En base de la tentación, y la carne llama a pecar. Pero cuando entra un padecimiento, ya sea por el enemigo, ya sea por el propio hombre, que va a venir persecuciones, de repente va a venir torturas, etcétera, etcétera, es para ver cuánto peso ha tenido la palabra de Dios para darle la identidad correcta a ese creyente delante de Dios. ¿Cuál es su identidad correcta delante de Dios? ¿Entienden, hermanos? Hay que tener mucho cuidado si nosotros estamos verdaderamente obedeciendo la voluntad de Dios. Por ese motivo, uno de los ejemplos, que más nos enseña es la historia de Job, el desafío. Acuérdense ustedes de la mujer que le dice, maldice a tu Dios, mira cómo te ha dejado, que esto, que por aquí. Entonces el hombre le responde, le dice, ¿qué cosa tienes, mujer? ¿Qué te pasa a ti, mujer insensata? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a sufrir, ¿no? Tiene los encuentros con los amigos, tiene al final el encuentro con Dios, y al final él resiste para tener una recompensa en la gloria de Dios. Y el Señor le recompensa materialmente y también, de suponer por lógica, que le recompensa espiritualmente. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 16? Así brille su luz delante de los hombres. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. Está hablando de los hombres con relación, el hecho mismo que están en el mundo, el hecho mismo que no tienen a Dios en su corazón, no dejan de ser creados por el Padre. Pues aquí se está refiriéndose a su Padre que está en los cielos. Así brille su luz delante de los hombres. Entonces, lo que quiere decir así brille la palabra de Dios en tu vida como creyente, en el testimonio que tú vas a dar delante de los hombres, para que esos propios hombres que no aman a Dios, ¿no?, para que vean sus buenas acciones de uno y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. O sea, nuestro ejemplo les va a llevar a esas personas que no conocen a Dios, les va a llegar a buscarle a Dios, a su Creador y al Padre que los creó. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Recuérdense que la palabra gloria, hermanos, la gloria es esplendor, la gloria es alabanza, la gloria es reconocer un sacrificio que una persona hizo, ¿no? Es una gloria, se glorificó, ¿no? Pero en el otro sentido, la palabra gloria es cuando Dios ha prevalecido en el corazón del hombre. Y eso de ahí, gloria, es equivalente a peso, ¿no? Gloria es equivalente a peso. ¿Qué peso, qué medida de la palabra de Dios tienes tú en tu vida? Entonces, cuanto más peso tiene
la palabra del Señor en tu vida, más va a prevalecer el peso de la palabra y menos va a prevalecer tu carne. Muchos creyentes pesan más su carne y que tienen menos peso de la palabra del Señor. Por eso es que viene esa parábola de que un hombre, ¿no?, construyó su casa encima de la arena. Vino un viento, vino una tormenta y se lo llevó porque no tenía base. Pero aquel hombre que construyó su casa encima de la roca, que es la palabra del Señor, la casa eres tú, entonces esa base va a ser muy consistente, va a ser más consistente. Por lo tanto, ¿no?, ese es el peso que uno debe de tener con el conocimiento y con la práctica, con la ejecución y con el accionar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo me preocupo personalmente durante todo mi itinerario en la vida, a partir de los 33 años que yo tomé en serio esta decisión de la palabra del Señor, de servir al Señor. En ese tiempo ocupaba una categoría de magistrado. Carnalmente prácticamente caminaba en un pedestal, ¿no? Las autoridades tenían una consideración tremenda hacia mi persona, socialmente hablando, tenía un cargo muy importante, ¿no? Lo que pedía ya estaba ya en mi delante, era una autoridad tal, ¿no? Entonces, mi carne tenía un peso tremendo, pero no tenía ningún peso de la palabra de Dios en mi vida. Ningún peso, hermanos. Entonces, desde aquel tiempo, siempre he visto en las congregaciones que he pasado, por cuestiones de viaje, por cuestiones de circunstancias, de trabajo, llego a una ciudad, pues digo, voy a congregarme, voy a asistir. No soy específicamente alienado a una sola organización, porque a veces no existe lo que yo buscaba. Ahora soy un creyente, me considero independiente, ¿no? Como debe de ser, y que cada uno, Pablo era independiente, no pertenecía a ninguna organización, salvo que sea una organización espiritual, ¿no? Y todo lo que sembraba y dejaba sus congregaciones, cada congregación era independiente, la de Corinto, la de Éfeso, la de Tesalonia, la de Roma, todos eran independientes. No había jefe de zona, no había la central, no había nada. Cada uno era independiente. Entonces yo me considero de esa manera, bíblicamente hablando. Entonces veo, hermanos, en cada congregación que he visto, que solamente el líder que está en el púlpito es el que se alimenta. Porque no cabe en mi cabeza que una persona, un creyente, esté sentado 15, 5, 10, 15, 20 años, 30 años, y solamente va, asiste, se sienta y dice solamente amén. Años puedo ver a una familia que solamente asiste para decir amén y afirmar todo lo que dice el que está arriba. Ni siquiera analiza la palabra del Señor, ni siquiera analiza lo que está hablando esa persona, esté hablando bien, esté hablando correcto, esté haciendo entenderle correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar diciendo amén, amén ante un falso profeta, ante un sujeto negativo. Y eso es preocupante, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona que dice amén, 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 yo siento que esa persona nunca tuvo paciencia, nunca fue paciente, nunca hizo sufrir su carne, nunca trabajó para la obra de Dios, nunca. No se compromete y tampoco se identifica en las cosas del Señor.
Entonces, se ocupa mayormente en las cosas superficiales de la vida en común, en el cuidado de su familia, en el cuidado de su carne, pero espiritualmente no tiene el peso debido de la palabra del Señor en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Son aquellos, ¿no?, rutinarios, ¿no?, que creyendo que solamente están pisando un templo de ladrillo, ya están bien con Dios. Y el líder que está ahí no dice absolutamente nada. A él lo que le interesa es de que sus sillas estén bien llenas y diga, pues aquí está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todos están, porque si se vacía y las sillas estén vacías, el líder se entristece. ¿Qué cosa es lo que está pasando acá? No hay la gloria de Dios en el cuerpo de esa persona, hablando espiritualmente. No hay la gloria de Dios, no hay un sufrimiento, no hay un padecimiento. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19-20, este padecimiento, ustedes van a notar que aquí ya hay un aumento, hay un crecimiento del sufrimiento, del sufrimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, dice así: yo conozco tus obras, coma, amor, coma, fe, coma, servicio, y también tu perseverancia. Aquí atrás dice, y también tu sufrimiento, y también tu padecimiento, como padeció Yeshua. Y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras. O sea que ya como que está pasando más allá de lo que es normal. O sea, está ascendiendo. O sea, no se apartó este creyente ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Obedece este libro como Dios le dice a Josué, ¿no? Estate atento a este libro. No te apartes ni por la derecha ni por la izquierda. Anda recto. Vete en camino recto. Que tu mirada sea la gloria de Dios. Fíjense ustedes, aquí ya en Apocalipsis 2:19 ya está creciendo ese sufrimiento, ¿no? O sea, el sacrificarle a la carne. Y el sacrificio a la carne tiene muchas connotaciones, hermanos. Muchas connotaciones. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿qué hora es? A ver, ¿qué hora es? Es la 1 de la madrugada, 27 minutos. O sea, no porque sea yo, sino estoy haciendo un ejemplo de que todos los sábados a esta hora, que mi carne debería de estar durmiendo, estar descansando, porque es sábado, ¿no? Y mañana es domingo y tendría que yo dormir hasta que me bote el sol de la cama. Entonces yo le estoy sacrificando a esta carne y le estoy alimentando de la palabra de Dios para que tenga la palabra de Dios más peso que mi carne, que la comodidad de mi carne. Entonces esto es hacerle sufrir, ¿no?, a la carne, ¿no? Está en su condición de paciente, que sufra la carne ahí y que prevalezca la palabra del Señor. ¿Alguien hace eso? ¿Cómo está tu congregación? ¿Cómo estás tú, pastor, diácono o presbítero, como le llamen, ¿no? Anciano, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo están tus ovejas? ¿Qué tipo de peso espiritual está predominando a la carne en tu congregación? ¿Estás preocupado por eso? Esto es peligroso. Al final vamos a ver. Muy bien. Cuando tú no avanzas en ese crecimiento de la hacerle sufrir a la carne, que en la palabra de Dios habla de perseverancia, que es sufrimiento y que es paciencia, que viene de paciente,
Esto quiere decir que te estancas, hermano. Y al estancarte, vienes a caer en lo que se le conoce al creyente frío. Y mucho más grave todavía al creyente tibio, porque Dios le vomitará de su boca. Dios detesta al hipócrita. Dios detesta a la persona falsa. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es el peso de la gloria de Dios en tu vida? Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes de Yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras? Ese corito, ¿no? Sobre el alfarero y el vaso de barro, ¿no? Y el vaso de barro. Eh, el vaso es la carne. El vaso es la carne. Y lo que hay dentro es el tesoro que hay dentro de ese vaso, hermanos. Muchas veces, cuando el vaso es grande, ¿no? Ya el alfarero espiritualmente, que es el Señor, no está ocupando su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Tú y el enemigo están haciendo un vaso grande, un vaso gordo, ¿no? Un vaso redondo de arcilla. Fíjense ustedes imaginariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven el tesoro que está dentro, casi al tesoro ni se le nota. Lo que más se le nota es la grandeza del vaso. Es igualito, hermanos, es igualito al sentido espiritual, que cuanto más te dedicas, ¿no?, a cuidarle a tu carne para que no sufra absolutamente nada. Y hay congregaciones que oran en la teología de la prosperidad, no les pasa absolutamente nada y comienzan a producir bienes materiales. Ahora tengo un carro, ¿no? Hace tiempo tenía una bicicleta, ahora tengo un carro. Ahora tengo 4 o 5 carros, tengo mi casa, viajo al extranjero, tengo mis negocios y no me falta nada. Mis hijos están sanos, qué lindo. Pero el peso de la palabra de Dios en ese vaso, que es grande, no aparece. Ahí está, hermanos, siendo al contrario, inverso, inverso. ¿Han visto ustedes la carne de Yeshua cuando era hombre? No era agradable delante de los hombres, delante de los fariseos. No era agradable. Entonces él le estaba haciendo sufrir, pero era Dios, porque tenía un peso. Y el peso de él era traer la palabra de Dios para hacerle reconciliar al hombre con su Padre. Ese era el peso mayor que él tenía. Esa era la gloria mayor que él tenía y predominaba más que el volumen de su vaso. Entonces, este vaso, hermanos, con el peso de la gloria de Dios, van a ser pesados en balanza en el tribunal. ¿Qué dice la palabra de Dios en Daniel 5:27? Dice, pesado ha sido en balanza, coma, y fuistes hallado falto. ¿Qué quiere decir eso? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. La balanza en la gloria de Dios, hermanos, se va a inclinar al peso mayor, la gloria de Dios. Ese es el peso que debe predominar en la balanza de tu vida. De la vida que el Señor te ha dado, ¿no?, hasta el día que el Señor te lleve, ¿qué tipo de peso vas a tener tú cuando estés en el tribunal del Señor? Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia,
de mi sufrimiento, ¿no? Porque tener el peso de la palabra del Señor, hermanos, es sufrir, ¿no? De mi sufrimiento, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para ir sobre todo lo habitado para probar a los que moran sobre la tierra. Miren ustedes, entonces ahí ya es una escala mayor. Y es una escala mayor. Este sufrimiento, esta perseverancia, es una escala mayor que cuando llega el momento de la persecución, porque va a haber persecución. De muchas maneras hay persecución. ¿Cómo vamos a resistir? Muchas veces una injuria contra nosotros por causa de Cristo, un insulto, una ofensa, una indirecta, una chacota por causa de Cristo, es un sufrimiento. No estamos nosotros compaginándonos con un grupo, ¿no?, sodómico, encarnecedor, burlador de Dios, burlador de su palabra. Cuando nosotros superamos eso, va a llegar una escala, hermanos, que verdaderamente pueden tocar físicamente nuestro cuerpo, por causa de Cristo. Y eso sucede ya en muchos países. Ya están quemando los templos, ya están persiguiendo a los líderes, ya están metiendo a la cárcel, y hay en algunos países que ya le están quemando vivo al cristiano. Entonces, hasta ese punto que tenemos que llegar para ver el peso de la gloria de Dios en esta vida que el Señor nos ha dado. Entonces, la paciencia tiene que ver con prevalecer y tiene que ver con resistir, tiene que ver con resistencia. En el juicio de este mundo y de las obras que en él se hacen, es positivo porque vamos a permanecer. ¿Qué va a permanecer? Va a permanecer el peso de la gloria del Señor. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así, presten atención aquí, hermanos. Miren ustedes el peso de la gloria de Dios. Tiene que ver, no se olviden ustedes que el tema es la paciencia, y la paciencia es sufrimiento. Hemos hablado de paciente, ¿no? De largo aliento, ¿no?, en hebreo, de largo aliento. El impaciente es de corto aliento, ¿no? En cualquier momento puede abandonar las cosas del Señor, porque una pruebita y ya se va, ya no resiste, ¿no? Una pruebita ya no resiste. Muy bien. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 a 14. Si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, miren, madera, heno o paja, encima de este fundamento, o sea, encima de la palabra de Dios, a través de sus acciones. Versículo 13. La obra de cada uno será evidente, porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego. Y la obra de cada uno, tal como es, el fuego la definirá. Porque si tu obra tiene un valor de oro, tiene un valor de plata, tiene un valor de piedras preciosas, el comportamiento de estos elementos delante del fuego es diferente al comportamiento del fuego con la madera, del fuego con la hojarasca, ¿no?, con la hoja que está seca ahí, y del fuego de la paja, porque en un momento u otro, ¡fum!, se consume, en tanto que los otros metales van a durar. Ese es el peso de la palabra del Señor. Ese es el peso de la gloria
que debes de irte a la presencia del Señor con ese tipo de peso. Versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Corintios. La obra de cada uno será evidente, porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego, y la obra de cada uno, tal como es, el fuego la definirá. 14. Y aquel que edifique, cuya obra permanezca, recibirá su recompensa. Entonces, nosotros, hermanos, no estamos humanamente, carnalmente, haciendo obra, sacrificándole a este cuerpo por causa de la recompensa. Ni lo pensamos. Pero el Señor, en su misericordia, en su gratitud, en su buena voluntad, en su personalidad, en su naturaleza, dice la palabra del Señor que hay un libro, ¿no? Hay varios libros ahí con respecto al destino del alma. Hay varios libros ahí que dice Apocalipsis. Y hay un libro, hermanos, que habla relacionado a lo que nosotros hemos hecho, o sea, a cómo hemos trabajado. Normalmente en las Biblias dice, eh, en la versión Peshitta que tengo dice, conforme a tus hechos, y en otras versiones dice, conforme a tus obras. O sea, cómo has trabajado aquí para que adquieras el peso. El Señor ha dado dones. Que esta enseñanza, hermanos, sea un mensaje de abrir los ojos, de despertar, y el que escucha este mensaje, ¿no? Diga, Señor, he estado sentado en la iglesia, en la congregación, sin hacer absolutamente nada. Y por más que sea yo responsable en mi casa, en mis hijos, he criado por aquí, por allá, el trabajo, que esto, que por aquí, le he agrandado a mi vaso, le he hinchado y no se ve nada del peso de tu gloria dentro de mí. Ni el hombre que está afuera nota de que yo soy tu hija, que yo soy tu hijo. No notas, solamente de nombre, nada más. Entonces, que sea un despertar, hermanos. Preséntense y digan, Señor, yo quiero trabajar en tu obra. Señor, ábreme el camino, dame valentía, dame esto, dame lo otro, voy a hablar con el anciano, cómo podemos trabajar en equipo para trabajar en la gloria del Señor. Entonces, empiecen a trabajar, hermanos, porque no nos engañemos de que solamente ir un domingo y estar sentados ahí y sonreír con los hermanitos, como que me voy a mi club y voy a decir amén, 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 y con eso ya. No, hermanos. Tengan ustedes cuidado y no se engañen a sí mismos y no se dejen engañar. Vamos a finalizar esta enseñanza con Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y los libros en plural, fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el de la vida, o sea, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros conforme a sus obras, conforme a sus hechos. No estamos hablando de aquellas personas que dicen, no, yo no le hago nada, no le hago daño a nadie.
Yo siempre doy limosna a los pobres que están, que les veo en la calle, ¿no? Le ayudo a la vecina que le está faltando su comidita. Entonces, de esa manera, creen que es obra y están bien con Dios, ¿no? Ese es un pensamiento, hermano, retrógrada, es un pensamiento humano, ¿no? Que eso yo les he escuchado hasta hablar a magistrados, ¿no? A abogados, ingenieros de alta intelectualidad, a doctores graduados en grandes universidades, como no conocen, prefieren engordar su carne de intelectualidad humana que nunca van a llevar a la gloria de Dios. Y en el momento que se abra el libro de la vida, qué cosa lo que hizo para adquirir el peso de la gloria de Dios, la palabra de Dios en su vida, va a estar completamente vacía. Tengan cuidado, de nuevo, y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, después otro libro fue abierto, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros conforme a sus, conforme a sus obras. ¿Qué cosa estamos haciendo, no, delante de Dios? Muchas veces nos quedamos en la rutina. Al inicio hemos conocido al Señor. ¿Recuerdan ustedes ese versículo de Apocalipsis? ¿No? Detestábamos a los malos, esos apóstoles, esos falsos profetas. Después perdimos el primer amor. Y ahí se quedó. Hola fulano, ¿cómo estás? Sí, ¿te estás yéndote a la congregación? Ay, hermano, hace años. Sí, yo siempre leo la Biblia en mi casa. Sí, pero ya no, desde el COVID ya no voy, hermano, ya no voy. Entonces, el peso de la palabra del Señor, ¿dónde está? Entonces, hermanos, estamos jugando con el destino de nuestras propias almas. Mejor es estar cubierto con el peso de la gloria de Dios antes que estemos falto de ella. Hay que despertar, hermano, mientras que estamos con vida y mientras que tengamos oportunidad de respirar, entonces hagámosles padecer a nuestra carne para tener ese beneficio de que el peso de la gloria de Dios sea beneficiado cuando nosotros estamos delante del trono de Dios. Para que nosotros vivamos en ese paraíso, ¿no? Hablando de paraíso, solamente no me estoy yendo a ese paraíso de la Divina Comedia, ¿no? Sino en un sentido de gloria de Dios, en donde, en donde vive el Señor, en ese núcleo, en ese reino del Señor. Lógico que vamos a tener un milenio acá, un gobierno que solamente Cristo va a gobernar juntamente con sus escogidos. Eso del milenio, en otra oportunidad podemos tocar, que no todo el mundo se va al cielo. Ay, yo me voy al cielo. Todo el mundo se va al cielo. Malos, buenos, todos se van al cielo. No, hermanos. Hay un milenio y hay un gobierno del Señor. Y en ese milenio solamente va a gobernar aquel que se levanta en la primera resurrección. Acuérdense, en la primera resurrección. Y hay que estar en lo mejor posible, a darle más peso completamente a nuestra persona, a nuestra identidad, para que podamos nosotros levantarnos en la primera resurrección. Amén, hermanos. Entonces, digan ustedes delante del Señor: Señor, estoy mal delante de ti. Estoy muy mal delante de ti. No estoy haciendo nada, Señor. No se dice, no estoy haciendo nada por ti, porque el Señor no necesita nada. Sino es que no estoy teniendo el peso necesario para mí,
porque yo voy a ser el que va a ser calificado, el que va a ser medido en la balanza. Entonces, hay que levantarnos, hermanos, a aquellos que conocen verdaderamente la palabra del Señor, que tienen conocimiento básico, el destino de nuestras almas, el destino de nuestras vidas. Prediquen la palabra del Señor a toda criatura. Aprovechen, expandan la palabra del Señor. Aunque a tu carne le hagas doler, que te insulten, que se burlen, lo que sea, diles que necesitan la presencia de Dios en el corazón. Porque mucha gente cree de que la vida es una sola y hay que vivirla y hay que aprovecharla, ¿no? Porque después de la vida ya no hay nada. Ahí estas personas están totalmente equivocadas. Porque sí hay una vida, un tormento eterno y una vida eterna juntamente con el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.